¿Eres de los que te encantan las fotos macros? Pues quédate que este video es para ti. Y hoy tendremos el review de este pequeño accesorio, un convertidor de lentes macro para las cámaras micro 4 tercios. Con este pequeño convertidor podrás llevar tus fotos macros a otro nivel. Así que quédate para que te enteres de todos los detalles en este video. Y vamos directo al convertidor macro Epson P02, fabricado por Olympus para lentes Olympus, a algunos solamente. Tiene el único propósito de potenciar la fotografía macro. Es decir, si te gusta tomar fotografías de estampillas, insectos, flores, todo lo que sea a una distancia mínima, este es el convertidor macro para ti. Obviamente si tienes lentes de Olympus o cámaras micro 4 tercios. Este convertidor macro es compatible con solo 6 lentes de la marca Olympus y les dejo un pequeño clip para que vean todos los lentes que son compatibles con este convertidor. Y vamos a hacer un test de foto usando el lente de kit del 14-42 milímetros, este que está acá. Ya con el convertidor macro incorporado, este lente tiene un enfoque mínimo, una distancia mínima de enfoque de 0.20 al infinito obviamente, y con este convertidor macro logras disminuir la distancia de enfoque muchísimo. Es decir que si de 0.20 metros, que son 20 centímetros, logras poder enfocar los objetos que vas a retratar hasta unos 10-12 milímetros. Yo he llegado a acercarme hasta unos 9 milímetros, que la verdad es que a veces chocas con el objetivo que estás retratando. ¿Y qué les pareció el test de foto con este convertidor macro? La verdad es que le sacas mucho partido, sobre todo si eres amante de la microfotografía, es decir, las fotos macro. Ventajas de este macro convertidor. Por supuesto, te permite reducir la distancia de enfoque y que las fotografías macros vayan a otro nivel. El precio. Un accesorio muy contenido para sacarle mayor partido a todos los lentes que le mostré que son compatibles con este convertidor. Son 1.200 pesos mexicanos, aproximadamente 60 dólares. Perfecto para añadir a cualquiera de tus lentes, de los que son compatibles, por supuesto. Otra ventaja es que el autofocus funciona perfectamente y lo puedes usar para fotografía y video y no hay ningún problema. Es decir, puedes grabar video dejando el convertidor de macro puesto y no va a causar ningún efecto. La ventaja es que lo puedes dejar ahí y no tienes que estar quitando y poniendo el convertidor de macro cuando vayas a usar tu cámara para videos. Desventaja, sirve para un número muy limitado de lentes de Olympus, que los lentes Olympus se pueden usar en todas las micro 4 tercios. Son solo 6 lentes. Y les vuelvo a dejar el clip para que vean cuáles son los compatibles. Solamente 6 lentes. Otra desventaja es que una vez que tengas puesto el convertidor para hacer fotografías de paisaje y usar filtros ND o filtros polarizados, se lo vas a tener que quitar a fuerza. ¿Y qué les pareció este pequeño accesorio? No dejen de comentar, amigos. El video fue muy cortito, pero la verdad es que no quería dejar de hacerlo porque este convertidor de macro a mí me abrió muchas puertas, sobre todo porque no me encantaba la fotografía macro y con este me he hecho un fan de la fotografía macro.
Y esto ha sido todo, espero que les haya resultado interesante, nos vemos en un próximo video la próxima semana.